se lo digo todo el tiempo, por favor, cuiden las joyas que llevan, porque sus joyas hablan por ustedes. Obvio, Entonces, total. esto es mundial, esto no es solamente un fenómeno venezolano ni latinoamericano, esto pasa en todas partes del mundo. Y cada vez más la gente está buscando ese zarcillo diferente, ese zarcillo que me diferencie, ese zarcillo que me lo voy a poner con la blusa Louis Vuitton, pero que me va a hacer ver diferente, que me va a distinguir del resto de las mujeres que también tienen esa misma blusa. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a ADN de Moda, en este podcast en el que compartimos distintas historias de muchas personas que con sus ganas, con sus inquietudes, con sus justamente ADNs, cambian la industria día a día. Bienvenida, Dalila. Dalila Gebran es una persona que para mí es muy especial. Ella es diseñadora de joyas, tiene una marca increíble que lleva su nombre. Y cuando la conocí a Dalila dije, ok, el que dice que no puede es porque realmente pone excusas. Así que me encanta, Dalila, que puedas estar acá conmigo compartiendo tu historia con toda la audiencia. Bienvenida. Gracias, Ale. Yo feliz de estar aquí y compartir este ratico con tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, arranquemos. A ver, el nombre de este podcast es ADN, DNA, y quiero que me digas, ¿qué sentís vos que es tu ADN? ¿Qué sentís vos que es esa esencia que realmente te lleva a construir lo que construís, a hacer el producto que haces? ¿Cómo podrías describir vos tu ADN? Eh, qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho, pero fíjate cómo fue mi proceso creativo. Desde chiquita siempre he estado en contacto con cosas creativas. Yo pintaba en bachillerato, hacía manualidades porque estudié en un colegio de monjas, esas monjas que nos ponían a hacer hasta jarrones, cortinas. Siempre estuve en contacto con procesos creativos manuales. Y a la hora de decidir mi carrera, hacia dónde irme, en mí se suceden 2 cosas interesantes, que soy buena con los números y también soy buena con las cosas creativas. Entonces, me fue muy difícil decidir. Y cuando tenía 16 años, que tenía que decidir para dónde ir, decidí irme por economía. De esa manera, yo iba a poder canalizar todas mis habilidades con los números y las cuentas. Pero ya estando en la universidad y cuando la cosa se estaba poniendo muy dura, yo necesitaba crear y yo le dije a mi papá: "Papá, por favor, permíteme pagar los estudios de diseño de moda". Y a la vez hice economía con diseño de modas. Pero la moda, que siempre ha estado ahí conmigo, no terminó de, digamos, canalizar mi vena creativa, sino hasta que ya casada y con hijos, como hobby, me puse a estudiar diseño de joyas. Entonces, yo llevaba a los niños al colegio y después me iba a mis clases de diseño de joyas, y a la hora de ellos salir, yo los buscaba y nos veníamos a la casa todos. Yo salía de mi curso, ellos de su colegio, a la casa todos. Así fue que yo comencé en el mundo de las joyas. Y cuando yo hice conexión con los metales, mi creatividad explotó. O sea, fue como un encuentro de que por fin encontré mi elemento creativo. Y aunque ha sido maravilloso, eso me ha llevado a todas partes del mundo. O sea, ese encuentro con los metales me ha llevado a todas partes del mundo. Pero después vino la segunda parte de este encuentro, ¿no? Bueno, ok, bien, ya entendí, lo mío son los metales. Ahora, cómo le doy forma, cómo le doy personalidad, ¿no? Desde siempre utilicé esa habilidad y ese elemento para exteriorizar lo que está dentro de mí. Y en un primer momento, cuando hice ese descubrimiento, pues yo estaba pasando por una crisis personal muy fuerte. Y la primera colección se llamó Desde mi jardín porque era desde mi casa, desde mi jardín que salió la primera colección, que fue un boom de ventas, que me permitió generar los ingresos para mantener a mi familia. Entonces, digamos que utilizo esa conexión con este medio, con este elemento, con esta herramienta,
para exteriorizar el mundo que yo veo, ¿no? Desde Venezuela, que coincide el encuentro mío con ese elemento de expresión, coincide con la crisis política venezolana. Y después de haber hecho estas colecciones, estas primeras colecciones que eran un poco para armar mi estilo, para ver qué puedo yo hacer con ello, bueno, vino la debacle social y política y yo decidí en ese momento que iba a utilizar mis recursos para redescubrir la de venezolanidad, porque hemos pasado por muchas etapas en estos 25 años, donde todas las primeras etapas eran de un cuestionamiento muy fuerte, una crítica muy fuerte, los venezolanos no servimos para nada, y no servimos para nada porque por eso caímos en esto, porque no servimos para nada, y todo lo venezolano es feo, todo lo venezolano es malo, mira, eso a mí me conmovía mucho. Yo dije: "Bueno, ya va, vamos con calma. No todo lo venezolano es malo, no todo lo que tenemos ha sido malo, la cuarta no fue tan mala, vamos a redescubrirnos". Y en ese redescubrir comencé a recorrer el país y desarrollar colecciones de acuerdo a las diferentes zonas geográficas del país. Entonces, recorriendo, empecé por la selva, porque yo nací en una zona de selva, que es el estado, la región de Guayana. Comencé por la selva, fue mi primera colección dedicada a Venezuela, y con cada colección no solamente revisaba los elementos propios de la naturaleza, la fauna, la flora, sino que agarraba una técnica del oficio de la joyería y la personalizaba, la hacía mía, o sea, le daba como un toque, ¿no? Le daba como una reinterpretación. Entonces, cada colección a partir de ese momento, no solamente agarro elementos de la geografía para inspirarme, sino que incorporo una técnica que he estudiado, o sea, una técnica clásica de joyería, de alta joyería, que he estudiado, que he analizado, que he experimentado y que he sintetizado para llevarla al fashion, porque el fashion sí, el fashion jewelry no aguanta los precios del fine jewelry. Por supuesto. Entonces, hay que buscar la manera de, ¿no? Y una vez, o sea, para eso se requiere estudiar mucho, Ale, porque lo primero que tienes que estudiar es qué recursos tienes en el país. Tienes que Seguro. ver con qué contamos en el país. Este, Seguro, y creo que perdón que te interrumpa, creo que y por eso cuando arrancábamos yo decía esto de el que tiene excusas no sabe de lo que está hablando, ¿no? O sea, yo siento que en ese sentido, eh, tu herencia cultural, que la traes a tus diseños, ¿no? Con esto que vos me decís, bueno, mi primera colección estuvo basada en determinadas zonas geográficas. Digo, hablando de ADN, vos tenés todo eso y tenés el cuestionamiento constante de, bueno, pará, que esto no está tan mal. Pará que acá están pasando un montón de cosas que están muy mal, pero hay un montón de otras cosas que realmente son muy positivas, son muy nutricias y de las cuales podemos sacar muchísima belleza, ¿no? Y creo que eso es muy, muy poderoso y sobre todo cuando estás planteando esto de hay que estudiar mucho, hay que formarse, porque yo siento que vos hoy tenés un producto y una búsqueda que no tiene solo que ver con Venezuela, sino con sacar de Venezuela ese producto y hacerlo internacional. Y siento que quizás en ese proceso es en el cual vos te debes encontrar con desafíos constantemente, ¿o no? total, o sea, ay, tantas cosas que hay que mencionar, ¿no? Porque primero, o sea, cuando tú arrancas un proceso creativo desde ese punto de partida, que quieres ser una voz, que quieres ser una voz que hable sin yo abrir la boca, sin yo decir una palabra, el proceso es mucho más complicado. Y yo quiero, ese es mi ideal, que cuando alguien vea mi pieza, entienda todo lo que hay detrás de ella, toda la lucha y de dónde viene, que vengo de un país con una luz hermosa, una luz que baña todo de color, que nosotros vamos a otros países y nos afecta la falta de luz. Nosotros los venezolanos vamos a otros países y nos damos cuenta que la luz que la tenemos regalada aquí nos hace falta. Entonces, y esa luz
nos llena de color y ese color nos define en un temperamento. Y es ese temperamento que nos permite llevar las tragedias con humor. Y ese mismo temperamento proviene de una mezcla cultural que se ha dado aquí, en el que hemos sido abiertos para recibir todas las culturas que han venido y han participado del desarrollo de este país, y nosotros de una forma muy generosa, producto de esa luz que nos hace ser generosos, las hemos incorporado a nuestra cultura. Entonces, cuando tú ves un producto hecho por un venezolano, no tiene referencia, porque tiene el resumen de una mezcla cultural que es única. Porque, mira, a mí me pasó hace muchos años, y a ti te debe pasar también, tú lo debes ver también como yo. Yo formo parte del Patronato de Plata de América. El Patronato de Plata está formado por Perú y México, que son los dos grandes productores de plata en América. Son los dos grandes minas productoras. Ellos compiten. Un año una produce más que el otro, así. Como su plata en el mundo entero ha venido disminuyendo su consumo, ellos formaron esta congreso para promocionar el uso de la plata. Y a ese congreso invitan a diferentes orfebres para que promuevan y utilicen en su diseño el uso de la plata. Bueno, cuando fuimos al primer congreso que fue en Perú, habían diseñadores de todas partes del mundo, incluyendo Europa, diseñadores de joya, de italianos, españoles, alemanes, argentinos, peruanos, chilenos, colombianos, de todas partes. Igualmente sucedió 3 años después en México. Y cuando tú ves la exposición y ves el trabajo de Argentina o de los representantes de Argentina, tú ves como un patrón, por lo menos el repujado. Te estoy hablando en joyería, ¿no? Claro, claro. Entonces, tú ves que todos coinciden con el repujado. Y vas a Perú y todos traen piezas en filigrana. Y vas a México y todos tienen piezas de fundición. Venezuela no tiene historia de joyería, porque nuestros indígenas eran muy básicos, no fundían nada. Claro. Entonces, pero el orfebre venezolano ha sido receptor de todas las escuelas de joyería de Italia, de España, de Alemania, de Argentina, de Perú. Y el orfebre venezolano, cuando crea con una mezcla tan rica que el producto no tiene referencia. No hayas cómo clasificarlo, porque no tiene referencia. No tiene referencia y eso es lo que lo hace único, ¿no? O Sí. sea, me parece que lo interesante es que esto que vos decís pasa todo el tiempo, no solo en joyería, por supuesto que uno se da cuenta perfectamente, cuando una marca es, de determinada zona del continente, te das cuenta perfectamente, ¿no? Y creo que cuando pasa esto, que tenés tantas ramas de las cuales nutrirte, necesariamente generás un nuevo producto, una nueva identidad que va a estar contando una historia muy propia, ¿no? Entonces, creo que esa diferenciación y siento que es un poco lo que pasa con tu producto en el mundo. Contame un poco cómo es ese camino internacional, ¿no? ¿Qué pasó cuando vos decís: "Bueno, okey, a mí me encanta esto que estoy haciendo en Venezuela, pero hay mucho mundo ahí afuera y quiero ir a recorrerlo con mi producto"? ¿Cómo fue ese proceso? Bien, pues, ya después de haber desarrollado 2 colecciones, Selva y Costa, que fueron 2 colecciones dedicadas a Venezuela, aquí antes de caer en crisis, pues, no necesitaba salir a ninguna parte, porque aquí se consumía todo, así, no nos dábamos abajo. Pero en lo que se profundizó el proyecto político mermó la velocidad, y entonces la velocidad de consumo. Y yo, previendo eso, como ya tenía una capacidad instalada, quería explorar nuevos mercados para internacionalizar la marca, porque pensaba y pienso que tengo un producto que tiene un lugar en el mundo, no solamente aquí, no es una joyería local, es una joyería que tiene un espacio en el mundo. Y comencé a asistir a ferias internacionales de joyería en Miami, en Las Vegas, en Atlanta. Nueva York siempre lo dejé como de último, pero estas ferias eran específicas de joyería, no estaban mezcladas con moda, era joyas. Y bueno, comenzaron mis primeros pasos ahí con mucho aprendizaje, con mucha dificultad, porque cada vez que avanzaba el proyecto político local, las posibilidades de ir hasta allá eran cada vez más difíciles,
hasta que finalmente llegó la pandemia y nos recogimos todos y bueno, volver a arrancar. Cuando decido volver a arrancar, nuevamente estamos inmersos en esta crisis local, pero sigo creyendo que el producto tiene un espacio internacional. Digo, bueno, ¿con qué voy a ir? Y nuevamente dije, voy a ir con esa colección que representa el sabor de la venezolanidad. Y fíjate qué me ha pasado. Nueva York, especialmente Coto, yo le he puesto el ojo de hace muchos años, pero no quería entrar hasta no tener en la mano todos los elementos que necesitaba para tener una feria exitosa. Y mi tema era siempre el mismo, ¿qué papel quiero hacer yo afuera? ¿Qué quiero decir? ¿Quiero decir que soy una joyera yo o quiero decir que yo represento a un país que está desesperado, un país que está, eh, bueno, en un sufrimiento, pero con unas ganas de seguir adelante increíble. Entonces yo dije, yo voy a ir por ahí. Y llevé la colección llena de color. Independientemente que las ediciones eran dedicadas a inviernos o a verano, siempre llevé joyas de color que representen la luz que nos baña a nosotros los venezolanos. La primera edición, que fue en septiembre, me encantó ver esa apuesta que hace Coterie, porque es muy distinta a la que había ido antes, a las que había participado antes. Muy bien organizado, muy bello. Y también me faltaba entender un poco qué busca el público que va para allá. O sea, que la primera edición fue de aprendizaje, pero ya con ese aprendizaje fui a la segunda edición. Y en esa edición es que yo puedo decir que ya entiendo lo que pasa ahí y ya refino lo que puedo llevar para que los compradores lleguen, se paren, monten su pedido y logremos hacer de la feria una feria exitosa económicamente hablando, o sea, que me deje beneficios, pues, ¿no? Este, en esta nueva edición, en febrero, estoy llevando la mezcla de las 3 colecciones. Perfecto, como los bestsellers. Selva, Costa y Llano Adentro, que es la última colección. Y lo más lindo de todo es que cuando mezclo las 3 porque las he mezclado, Sí, sale un estilo que yo he tratado de ubicarlo, ¿sabes? Como decir, no, esto es boho sí, chic, esto es old money, esto es classic. No, esto es un estilo nuevo que se llama estilo Venezuela. O sea, amo, 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 amo. cuando yo hago estas combinaciones, yo al final, yo me quedo un rato viendo así, me quedo viendo el maniquí y digo: "Guau, yo no he visto esto en ninguna parte". Sí, te creo, te creo. Esto es el resultado de mezclar todo lo que pasa en Venezuela, todo, o sea, todo lo que hay de la selva, que lo mezclas con el llano y que lo mezclas con el mar, o sea, es maravilloso. Y tengo mucha fe en los exhibidores que estoy diseñando para esta nueva Sí. edición en febrero, porque nunca le había puesto tanta cabeza como en esta oportunidad, pero tanta cabeza comercial, ¿sabes? O sea, Claro. Bueno, es que algo que me parece que es muy interesante de todo esto que contás, todo es interesante, por supuesto, pero me parece que no es tan habitual encontrar a una persona que se debata entre el arte y las finanzas, ¿no? Entre el diseño y economía, y eso te da una perspectiva muy clara del negocio, me da la sensación, porque quizás, o sea, yo lo que entiendo es, vos tenés una visión muy crítica del mercado y podés observar con la flexibilidad de corregir para ir creciendo en el mercado internacional, y eso se nota, yo te vengo siguiendo y lo noto. ¿Qué crees vos inmersa en el mundo de la joyería? Y si bien estás inmersa en el mundo de la joyería, estás haciendo algo muy propio y muy auténtico, ¿para dónde crees que va el mundo de la joyería? ¿No? ¿Qué crees a nivel global? ¿Qué es lo que estás viendo cuando vos vas a estos shows y ves a otras personas haciendo sus cosas? Cuando vos te empezás a inspirar, ¿qué tendencias, qué movimientos, para dónde ves que está yendo, la creación de piezas de joyería? yo no tengo la menor duda que eh, la joyería, no la bisutería, la joyería va al desarrollo de piezas cada vez más exclusivas, cada vez más eh, que hablen de dónde vienen, que cuenten una historia.
que hablen de un proceso, porque la gente ante un mundo tan globalizado, por decirte algo, Sí. ya todo el mundo en todo el planeta tiene las gotas de Bottega, ¿ok? Ya todo el planeta tiene las gotas de Bottega. Una mujer elegante, una mujer que se ve a ella misma como un medio de expresión, no se va a poner esas gotas jamás ni nunca. No, claro. Buscando un zarcillo que cuente una historia sin ella hablar, y esas gotas no se las va a poner. No, ya está. No podemos estar todos con exactamente lo mismo intentando, parecer personas diferentes, con historias diferentes. Por supuesto que no. Lo más interesante es, o sea, en un mundo, o sea, mira, cuando yo me monto en el metro de Nueva York, yo Sí, veo una masa de gente tan increíble que todo el mundo busca diferenciarse porque si tú eres uno más en un bululú, ¿cómo te diferencias en un primer momento? Es con la joya que llevas puesta, no es total. la ropa, porque todos llevan un abrigo puesto que les tapa toda la ropa, es la joya, es lo mismo. Y y la autenticidad de lo que llevas, ¿no? Como esto de eso es distinto y me intriga, y hay algo que me encanta de lo que es la joyería, es que es hasta un rompehielos, es hasta un starter de conversación, y esto lo voy a decir con conocimiento de causa. Esta divinura que me regaló Dalila hace unos meses, no hay persona que la vea y me diga: "Guau, ¿qué es eso? ¿Qué tenés?". Y yo le digo: "Esto es una pepa", y así, así, le empiezo a contar todo, y ya es algo que está hablando de mí. O sea, esto está hablando de mí, está hablando de que yo la conozco a Dalila, de que me interesé por su trabajo, de que ella fue generosa conmigo, me regaló este producto, que es un productazo. Digo, hoy ya no tiene que ver simplemente con lo que te pones, sino cómo te estás presentando al mundo y qué dice de vos eso que tenés puesto. Mira, yo siempre pongo este ejemplo porque en el área de zarcillo, por ejemplo, que ha sido una fortaleza con la que yo he trabajado mucho. No he publicado últimamente mucho de zarcillos, Sí. pero porque estoy trabajando a puertas cerradas, por decirlo así. Pero en el tema de zarcillos, mis clientes me buscan mucho porque saben que tengo zarcillos que no tiene nadie. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que son unos diseños que no los hay en ningún lado. Entonces, cuando viene una clienta que me dice: "Mira, me refirió fulana y tengo un matrimonio y soy la madrina, o soy la invitada, o soy la mamá, o lo que sea". Es un tema que siempre sale a colación. Tú te puedes poner una blusa Louis Vuitton negra, espectacular, pero cuando te pongas el zarcillo, dirás realmente quién eres tú cuando entres a ese evento. Exacto. Porque la blusa negra Louis Vuitton la tienes la original y la tienes las copias, la puede tener cualquier persona, pero los zarcillos no, la Sí. pulsera no. Entonces, ¿cómo te diferencias tú de todas esas mujeres que en el evento tienen esa blusa negra o la parecida Louis Vuitton? Con la joya. La joya es lo que al final termina hablando por ti, siempre lo digo. O sea, tú entras, no has abierto la boca y dependiendo de las joyas que tengan, ya la gente sabe si eres una mujer ordinaria, si eres una mujer elegante, si eres una mujer de clase, si eres una mujer exagerada, si eres preparada, si eres Sí, cuita. Dice tantas cosas que digo, por favor, se lo digo todo el tiempo, por favor, cuiden las joyas que llevan, porque sus joyas hablan por ustedes. obvio. Entonces, Total. esto es mundial, esto no es solamente un fenómeno venezolano ni latinoamericano, esto pasa en todas partes del mundo. Y cada vez más la gente está buscando ese zarcillo diferente, ese zarcillo que me diferencie, ese zarcillo que me lo voy a poner con la blusa Louis Vuitton, pero que me va a hacer ver diferente, que me va a distinguir del resto de las mujeres que también tienen esa misma blusa. Que son muchas, que son muchas. Son muchas. Total. Entonces, es ahí donde yo creo que la joyería de diseño tiene un protagonismo cada vez más. Cada vez más, sin dudas. Em, Algo que me encanta cuando te escucho es esto que de darme cuenta, ¿no? De que vos, yo te he visto en acción, ¿no? Te he visto en acción con compradores y siento que siempre tenés como muy buenas experiencias y buenos feedback. ¿Qué sentís que le pasa al comprador del otro lado? Sobre todo al comprador internacional, que muchas veces
muchas veces a nosotros como latinoamericanos tenemos que hasta señalar dónde queda nuestro país, ¿no? En el caso de Venezuela es muy conocida, pero por ahí no por las razones más felices. Entonces, ¿qué sentís vos que, que en esa interacción se genera con los compradores? Como latina, como venezolana, ¿desde dónde sentís que conectás con ellos y cómo funciona eso? A mí me van a funar por lo que voy a decir, pero Oh my God. mira, en un momento, no en Goteri, pero cuando Mm, yo iba a las otras ferias que fui durante 7 años, no podía decir que venía de Venezuela, mm, porque era una debilidad. Ah, no, claro, este no es un proveedor confiable. sí, claro, El mercado americano necesita sentir o percibir que eres un proveedor confiable. Si no por supuesto. si no, no te van a comprar ni $20, ni $20. Eso es lo primero. Segundo, que el discurso, bueno, que nosotros venimos de un grupo de, mujeres que con sus manos han construido tal. Mira, ese discurso lo tiene toda África, toda o sea, ese Sí, no puede ser el discurso. Ese no puede ser el discurso porque ya está agotado ese discurso, ¿ok? ujú, Este, y yo creo que al final el producto tiene que hablar por ti. Tu mejor carta de presentación es el producto. O sea, cuando el producto tiene ese ADN plasmado perfectamente, no tienes ni que abrir la boca. La gente llega, dame acá que quiero pedir una orden. Sobre todo el mercado americano, porque el mercado americano es muy práctico. También hay que como desmistificarlo un poco, porque uno cree que la gente, justo porque estás en Nueva York, entonces tienes que llevarlo más fashion. Tampoco es lo más fashion, es lo más original. Dentro de los estándares, quiero algo original. Eso creo que es una clave para los diseñadores que me están oyendo. O sea, el mercado americano, es decir, las compradoras americanas no son tan complicadas. mm, Ellas quieren algo clásico, pero original, que tenga un toque. Y si ese toque es caribeño, mejor. O si ese toque es pamposo, mejor. O sea, claro. tú tienes que encontrar la forma de plasmar en ese básico de dónde vienes tú. Total, ese ADN, de eso que estamos hablando. Y cómo cuando uno piensa en esto, ¿no? En esa esencia, piensa también en qué quiere dejar uno de legado, ¿no? O sea, a mí me pasa que desde mi manera de ver la vida, para mí, algo que sería fantástico como legado es esto de poder ser puente entre las marcas y los nuevos mercados, esto de poder conectar puntos. A mí me apasiona conectar gente con gente, sentar gente en una mesa a conversar de para dónde llevar la industria, son todas cosas que me generan, me apasionan. ¿Qué te gustaría a vos dejar como legado eh, con tu carrera, con todo esto que vos le estás sumando a todo lo que tiene que ver con el diseño latinoamericano en el mundo? Hay que entender que todos los que hoy estamos con una patita afuera de nuestros mercados nativos estamos haciendo muchísimo y es importante no solo valorarlo, sino que ¿qué te gustaría a vos que suceda desde ese lugar? A mí me encantaría que alguien que vea una pieza mía diga, esta la hizo una venezolana. Ahí va. Así vean la pieza. Mira, esto no lo pudo hacer más nadie sino una venezolana. Es Moriría feliz, es así. moriría feliz. Y sí, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, una última pregunta para ir cerrando. Nos escuchan muchos diseñadores, muchos dueños de marcas, muchos que todavía no se animan a tener su marca, pero sí quieren hacerlo, muchos que tienen su marca hace muchos años en sus países y no se animan a salir. Vos me contaste todo tu proceso y te llevó tiempo encontrarte con el material, te llevó tiempo encontrarte con el mercado, sin ninguna duda, más allá de esto de que vos hablas de tomarte las cosas con humor y con gracia, porque siempre que te he visto de la misma manera. Debes haber tenido muchos setbacks, debes haber tenido situaciones que te han puesto entre la espada y la pared. ¿Qué podés decirle a cualquiera de estas personas que está escuchando, que tiene su marca,
que la quiere lanzar y que quiere ir por eso, ¿no? Que quiere ir por ese reconocimiento, que quiere ir por ese cambiar al mundo desde el lugar que tiene uno, ¿no? Estamos hablando de zarcillos, estamos hablando de aros, pero es cambiar al mundo en algún punto. Entonces, ¿qué consejo le podés dar? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es eso que te hubiese gustado que te digan a vos en ese momento? Hay 2 aspectos, el aspecto creativo, que me gustaría que me hubieran dicho del punto de vista creativo, y después del punto de vista comercial, porque yo veo esto, siempre lo vi desde el día cero, cuando estaba emocionada aprendiendo cosas técnicas de joyería, que yo me estaba, bueno, pues, volando en 1000 colores, soñando en colores, porque me encontré con una herramienta que me permitía sacar toda la creatividad que tenía guardada. Esa Dalila, feliz porque encontró su elemento de expresión, esa Dalila necesitaba facturar con ese Claro que elemento, sí. ¿no? Y habitan esas 2 habilidades. Entonces, yo inmediatamente le di la vuelta, y te puedo decir algo, fui criticada por mis profesores, porque mis diseños eran muy cursis. Eso es muy Ah, cursi, eso es muy cursi, por favor, haz algo más complejo. Y yo, pero el claro. mercado necesita otras cosas. Bueno, en un primer momento, lo primero que tiene que hacer un diseñador, un creador, es un trabajo de introspección, saber quién eres creativamente hablando, quién eres y qué te hace, y qué le da sentido a tu vida creativa. Es lo primero. Lo segundo es estudiar. No parar de estudiar nunca. Tienes que estudiar todo, estudiar la técnica, estudiar el diseño y estudiar el mercado a donde vas a ir, porque muchas veces diseño y técnica no van de la mano del mercado en donde estás. Entonces, tú es un poco pretencioso por parte del creador querer imponer tu diseño, porque tu diseño viene de tu realidad personal, de tu mezcla personal, cultural, familiar. Pero el mercado en el que estás o al que vas no tiene esa historia. El mercado tiene otra realidad. Y si tú quieres que tu creatividad y tu capacidad productiva tengan vida en ese mercado, tú tienes que estudiar ese mercado para entonces poder tener éxito en él, porque si no, te vas a frustrar. Vas a ir una vez con tus mejores diseños y no los vas a vender. Vas a ir 2 veces y no lo vas a vender. Vas a ir 3 veces y tampoco lo vas a vender. ¿Y por qué no lo vas a vender? Porque te estás vendiendo tú, pero no le estás vendiendo al mercado. Y esa es una realidad que a nosotros los diseñadores nos cuesta mucho entender. Por supuesto, nos cuesta mucho. Creo que es muy interesante cuando uno entiende que sí, que tenés que tener toda la parte creativa y todo eso tiene que existir, pero tenemos que ser profesionales, tenemos que realmente entender dónde nos estamos metiendo, saber qué vamos a necesitar, saber que vamos a tener que, eh, viste cuando antes te decía, no es tan común ver a alguien que se debata entre la economía y el diseño. Bueno, es un mix perfecto. ¿Por qué? Porque realmente vos podés hacer el mejor producto del mundo, pero que si no entendés de números, seguramente no vas a tener los resultados que esperás. Y Entonces, me parece que es te puedo dar un sí, ejemplo perfecto, sí, perfecto. decímelo. Yo me fasciné cuando creé el primer Botón in Love, que es un zarcillo que mezcla 2 piedras. Sí, Pero lo que más me fascinó es la posibilidad de mezclar colores para hacer color block, que claro. si un esa con naranja y un morado con verde, y guau, y eso fue lo que llevé para Cotería en septiembre. Y bueno, bien, me compraron, sí, me compraron, Sí. pero me preguntaban mucho: "Ay, pero no lo tienes en blanco, no lo tienes en dorado todo, no lo Claro. tienes en dorado todo", ¿no? Vos decís: "Me rompí la cabeza pensando esto, me emocioné, todo, y me lo estás pidiendo en blanco". No, y el empaque mandé a hacer la piedra, porque Claro. Sí, sí. yo no es que compré una piedra y la no, no, no. Mandé a hacer los cabochones en estas mezclas y tú me estás pidiendo es el básico. No. Para inspirar, para un poco, contar de qué las va, es un zarcillo, es un arete que tiene 2 piezas,
y que Dalila después lo vamos a ilustrar con alguna foto, se combinan, puedes combinar colores, como que la parte creativa y la parte divertida se suponía desde su creadora que iba a ser esa y después te lo piden en blanco y vos decís, bueno, evidentemente el mercado te acomoda, ¿no? Claro. Ah, no, pero y todo metal, no lo tienes todo dorado, todo dorado. Y yo, ¡ah! Y sí, claro. No, que me maté haciendo este engaste, haciéndolo liviano para que sea un zarcillo que no pese y tal, y tú me lo vas a pedir todo dorado. O sea, y Bueno, ahí pero es ahí es donde tú tienes que decir: "¿Qué hago?". Mi yo creativo acaba de recibir un golpe, ¿qué hago? ¿Lo recibo como un golpe o como una oportunidad de negocio? Esa decisión es muy personal. No me atrevo a decirle a nadie: "Vete por aquí, vete por allá". Yo a ver, estoy yo estoy que a mi mamá, o sea, mira, a ver, a mí me parece que en eso, es muy interesante encontrar el equilibrio y esto del el ADN no perderlo, ¿no? El ADN no se pierde, pero sí lo podés ir adaptando para que se adapte o para que justamente forme parte de tu estrategia comercial y no te anule ventas. Muchas veces puede ser que cosas de tu ADN no sean bien recibidas en el mercado al que estás yendo. Entonces, me parece que en eso se trata de ser piola y decir, ser inteligente y poder entender hasta dónde concedo, hago concesiones respecto a mi creatividad, ¿no? y ser una esponja, porque tú tienes que recibir los comentarios, porque recibiendo los comentarios es que conoces ese mercado. Y bueno, Sin duda. estar ahí, sí, esto es un punto, por eso que digo que hay que reflexionar mucho como creador, como creativo, como un ser creativo. ¿Tú quieres imponer o tú quieres hacer negocio? ¿Qué es lo que quieres hacer? Esa decisión tienes que tomarla en algún momento del proceso. Ya te dije, yo esa decisión ya la tomé hace mucho tiempo. Yo estoy que viendo hasta a mi mamá, así que Creo que en algún punto todos llegamos a esa situación, pero creo que el arte está en poder masterizar esta combinación, ¿no? De esto soy yo, este es mi ADN, esta es mi esencia, y la voy a volver tan comercial que va a ser irresistible para el mercado en el que estoy entrando. Así que creo que va por ese lado. Bueno, Dalila, muchísimas gracias por acompañarme. Para mí es un placer que seas parte con esta sesión de ADN, que nos cuentes un poco de por dónde y cómo llegaste a donde llegaste. Contanos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Dalila Gebran, @gmail es mi correo, @Dalila Gebran es mi Instagram, mi TikTok, la página web dalilagebran.com, todo Dalila Gebran. Bueno, gracias, es un placer. Nos vemos pronto en Nueva York y a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y nos volvemos a ver pronto con alguna otra historia súper interesante, igual que la de Dalila. Un beso a todos, chao.